Ecuador y que Dios lo utilice. Gracias, gracias, pastor, muy amable, gracias. Y gracias a todos los hermanos por estar reunidos para glorificar al Señor, nuestro Padre y Dios, por tantas bendiciones que nos da. Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 16, ¿qué dice? Dice que, perdón, dice que los reunirá en un lugar que en inglés se llama Armagedón. ¿Eso decía? No, que en hebreo. Ah, perdón. En hebreo se llama Armagedón. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero acá dice, no está escrito en inglés, ni está escrito en griego, sino que en hebreo se llama Armagedón. Ar quiere decir montaña, y Gedón puede ser Meguido, la ciudad de Meguido. O sea, la montaña de la ciudad de Quito. ¿Cuál es la montaña de la ciudad de Quito? El Panecillo. O podríamos decir, si queremos, el Pichincha, ¿no? O el Panecillo, el que ustedes digan. ¿Dónde va a ser la batalla? ¿En el valle de donde está Quito? No. Es en el monte. En el monte de la ciudad de Quito. ¿Dónde va a ser el Armagedón? En el Panecillo. Porque ese es el monte de la ciudad de Quito. En hebreo quiere decir eso. Ahora, en otros idiomas puede ser otra cosa. Ahora, ¿cuál es el monte de la ciudad de Meguido? No quiero que ustedes estudien geografía, pero ¿alguien sabe? El único monte que hay en Meguido es uno, que es el monte de Meguido, que está en Meguido, la ciudad de Meguido, pero está en el valle. Y la guerra va a ser en el monte, no en el valle. Y todos han interpretado de que la guerra final en este mundo va a ser en el valle. Y dice en hebreo es el monte. Y el monte de Meguido es el monte Carmelo. Ese es el monte donde se va a llevar la decisión final de muerte eterna o vida eterna. ¿Y qué sucedió en el Carmelo? El profeta Elías y 400 profetas falsos de Baal estaban por definir quién es Dios. Así que en nuestra mente se va a definir si obedecemos a los 400 Baales, cada cual tiene su título. Algunos se llaman verdes, amarillos, anaranjados Baales o Jehová de los ejércitos. Esa es la decisión. El destino final de la humanidad está en nuestra mente. Si aceptamos al Señor o lo rechazamos. ¿Sí? En ese sentido, Armagedón nos está diciendo que nos preparemos para la lucha final. Bueno, seguimos adelante. Este es del Génesis, el Apocalipsis habla de Adán, Enoc, Noé, Sem, Abraham, Moisés, David, Daniel, Jesús. Y después el Apocalipsis ya lo introduce a Balaam, a Jezabel, viene la reforma, hoy en día el milenio y el fin del mundo. El Armagedón está aquí. La decisión la tenemos que tomar ahora. Muchos de nosotros leemos la Biblia y nos enredamos en Abraham y la fe de Abraham. Y qué maravilloso que es Abraham. Eso no es evangelio. El evangelio es Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que buscar a Jesucristo en Abraham. Dice Jesús, Abraham vio mi día. ¿Cuándo vio Abraham el día del Señor Jesús? ¿Perdón? La cruz. ¿Se acuerdan cuando sacrificó? Cuando iba a sacrificar a su hijo. Vamos a parar ahí, un minuto. Y les voy a leer lo que dice Lucas,
el capítulo 2 y el versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y acá. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Esas dos cosas son muy importantes. Oyéndoles y preguntándoles. Y después dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahora, para poder llegar al corazón de la gente, la mejor técnica es ¿cuál? Oír y preguntar. No predicar, oír y preguntar. Esa es la técnica. Y esa es la que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer una técnica de oír y preguntar. Porque esa es la técnica que usó Jesús. Pero después dice que ellos se maravillaban ¿de qué? De su inteligencia y de sus respuestas. O sea que Jesús también le preguntaban a Jesús. No dice la Biblia, pero si él tenía respuestas, se ve que le hacían preguntas. Así que era un diálogo entre doctores de la ley y un niño de 12 años. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer las preguntas. Y yo no digo que yo tenga la razón, sino que juntos vamos a hacer esto, ¿no? ¿Cuándo vio Abraham el día del Señor? Dijimos que cuando levantó el cuchillo iba a sacrificar. Ahí lo vio. No sé. Después, cuando el ángel le toma la mano, ¿qué hace Abraham? No lo mata. ¿Y qué hace? Se da vuelta. Ahí vio el día. Cuando dejamos de ver a Abraham, a Isaac, y damos la vuelta, la espalda, y vemos al Cordero, ahí encontramos a Jesucristo en la palabra de Dios. Amén. Cuando dejamos de ver el Armagedón como la guerra y como este y como el otro y las plagas y las persecuciones, hemos perdido el rumbo. Tenemos que ver al Cordero como inmolado. Que ese Cordero como inmolado, ese es el mensaje de salvación, no otro. Y así con cada uno de ellos. Nos quedamos encantados con la fe de Abraham. Y Abraham tuvo una fe tan grande que mintió 3 veces. Dijo, no es mi esposa, dice, es mi hermana. ¿No? Él no es, él es un ser humano igual que yo y que ustedes. Y que un día se arrodilló y le pidió perdón a Dios. Quiso ayudarle a Dios teniendo un hijo con otra señora. O sea, es un adefesio, él como persona. Pero el mensaje que se encuentra al estudiar a Abraham y encontrar a Cristo, cuando uno se da vuelta y deja de mirar a Abraham y mira el Cordero, ahí va a encontrar en la palabra de Dios el mensaje de esperanza. Seguimos adelante. Bien, pasemos más rápido. Sigamos nomás. Bueno, ese es el valle de Megiddo y esa es la ciudad de Armagedón y ahí está el monte Carmelo. Sigamos. Siga nomás, siga. Seguimos adelante. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, seguidle. Así que el Armagedón es una decisión mental. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cuál es el Evangelio? ¿De quién vamos a hablar? ¿Vamos a hablar del sábado?
de la bestia, del falso profeta, o vamos a hablar de Jesucristo? De Cristo Jesús. ¿Vamos a hablar en contra de los bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos? No, a favor de Cristo. Nuestra misión es Cristo. Amén. No es contra otro, es a favor de Jesucristo. ¿Sí? Seguimos. Esta es la Torre de Babel. Mis buenas obras de fe, yo le llamo vino blanco de Babilonia, es demasiado grosero, es vino blanco. Porque son mis buenas obras. Yo quiero ser salvo por mis buenas. En la Torre de Babel sucedió eso. Se quisieron salvar haciendo una torre. Sigamos. Mi fe más su gracia. No, Señor, no somos salvos por nuestra fe. Es un resultado de la gracia, la fe. ¿Sí? Eso lo llamo vino rojo de Babilonia. ¿Sí? Su gracia y nada más. Amén. El mensaje de salvación. Amén. Es lo único. Es la gracia. No es mi fe, es su gracia. En inglés suena más claro y más contundente. It's not my faith, it's not my faith, it's His grace. Y eso los hermanos cuando lo escuchan empiezan a temblar porque hasta ni la fe sirve. Justificados pues por la fe. Bueno, eso es el resultado, ¿no? Pero es la gracia de Dios. La gracia es anterior a la fe. Anterior al arrepentimiento está la gracia de Dios. ¿Sí? Seguimos. Su gracia es más que suficiente. Estamos completos en Él. Ahora, tenemos que cambiarnos el vestido negro, ¿verdad? No. Él nos cubre con su gracia. Nunca vamos a cambiar ese vestido negro, porque aunque no pequemos, somos pecado. Si hoy nace un niño, vive 10 minutos y se muere, ¿pecó? ¿Necesita gracia? Sí, porque Él es indigno aunque no haya pecado, porque somos pecado aunque no pequemos. Entonces cuando nos sentimos pecadores, miramos hacia la cruz y Dios dice, esto es para ti, es el regalo. ¿Nosotros qué tenemos que decir? Muchas gracias. Amén. Listo. ¿Sí? Seguimos. Este es el Evangelio. Bueno, no está completo esto, pero... Muy bien, es la vida de Cristo y la muerte de Cristo. Ese es el Evangelio. Yo le comentaba al pastor Wycliffe cuando veníamos para acá, de que la resurrección, no hablé específicamente de esto, pero más o menos, la resurrección de Cristo eclipsó la cruz. Entonces las religiones protestantes están hablando de la resurrección y Cristo resucitado y el Cristo resucitado glorioso y maravilloso. Por supuesto que es lindo lo que estamos diciendo. ¿Quién creó el universo? Jesucristo, pero no es evangelio. La creación es creación, es la demostración del poder de Dios, un Dios poderosísimo. Pero el evangelio es cuando Cristo se hizo ser humano, cuando Cristo vivió y cuando Cristo murió y después Cristo resucita, va al cielo y va a volver. Maravilloso mensaje de salvación. Pero el evangelio comienza cuando nace en Belén y termina cuando muere en la cruz. Cuando dice consumado es. Ese es el evangelio. No tapemos el evangelio con doctrinas, y aunque es maravilloso Dios creador, yo no estoy en contra de que no creó, Él creó el universo. Pero hablar de la creación del universo no es evangelio. Evangelio es hablar de un ser humano, ¿no? Un ser divino que se hace ser humano y que vive una vida en mi lugar y muere la muerte eterna en mi lugar. ¿Qué dirían ustedes si yo me voy a Jerusalén a crucificar? Escúcheme, ya murió Jesús por usted hace 2000 años. Él murió en mi lugar. ¿Sí? Él murió en mi lugar. Ese es el evangelio. Ahora, ¿Él vivió en mi lugar? ¿Sí o no? ¿Vivió en mi lugar Jesús? Amén. Vivió en mi lugar. Si no, ¿para qué vino 30 años? Imagínense que a mí me nombran
embajador del Ecuador en Estados Unidos, vamos a suponer. ¿Qué esperan que yo haga? ¿Que vaya a vivir dónde? En Washington, que es la capital. ¿Y que haga qué? Y que publicite las Islas Galápagos, el Cotopaxi, el Chimborazo, el Caimito, el Zapote, y, ¿verdad? Porque soy el embajador de Ecuador, tengo que promocionar al Ecuador. Amén. Y en vez de eso, yo me voy a vivir a California y vendo y fabrico mesas y sillas. ¿Ustedes qué dirían? Corrupto. ¿Sí o no? Corrupto, le pagamos el sueldo y en vez de irse ahí se va a California y en vez de predicar el evangelio se pone a hacer sillas. Eso hizo Jesús. 30 años perdiendo el tiempo. ¿Viene del cielo para perder tiempo? No, estuvo viviendo mi vida. Y esa vida me la regala. Ese es el evangelio. Amén. Cuando el Padre Eterno, supónganse, dice Jorge Talbot, mi nombre, ¿qué pasa en el cielo? Vamos a suponer que un día se le ocurre al Padre Eterno decir, Jorge Talbot, si es que lo dice, ¿no? ¿Qué pasa? Jesús dice, yo estoy aquí. ¿Me llamaste? Él es Jorge Talbot. Y el Padre Eterno lo ve y dice, pero este Jorge es bárbaro, nunca pecó, nunca dijo nada, trabajó, nunca hizo nada malo. ¡Qué bárbaro! Lo quiero tener conmigo. Y entro al cielo. Escondido con Cristo en Dios. Amén. Ese es el evangelio. Jesucristo vivió mi vida. Ahora, ¿para qué yo trato de ser bueno, de ayudar al prójimo y esto y lo otro en esta tierra? Para no ir al cielo desde una cárcel. Porque si yo robo a mi público, a mi gente, voy a estar en la cárcel y si me arrepiento voy a ir al cielo desde la cárcel y yo quiero ir desde el Panecillo. O desde, vaya a saber, el Cotopaxi, el Valle es hermoso. De ahí quiero ir al cielo. Entonces me porto bien aquí como resultado de haber aceptado al Señor Jesucristo. Pero esa vida mía de un cristiano ferviente, ¿qué es ante Dios? Trapo de inmundicia. Y yo pecador, no me importa nada, peco, hago lo que quiera, no me importa de nada y robo y miento y hago todo. ¿Cómo ve Dios esa vida? Como estiércol. ¿Cuál es mejor? ¿El estiércol o el trapo de inmundicia? Son iguales. O sea que no tiene valor. No tiene valor para vivir en civilidad. Para que la gente diga, se atraiga y quiera entrar a ver aquí esta gente porque es diferente, es tan buena. Pero ese no tiene valor de salvación. Es un resultado. Así como la resurrección de Jesucristo es un resultado. Sigamos adelante. Yo lamento que no están los versículos puestos ahí porque se cortó en la diapositiva, ¿no? Pero ahí tenía versículos. Cristo vivió en nuestro lugar y Cristo murió en nuestro lugar. Cristo vivió nuestra vida y murió nuestra muerte. Cristo nos imputa su vida y Cristo nos imputa su muerte. Su vida es nuestra vida y su muerte es nuestra muerte. Por gracia sois salvos. Amén. ¿Sí? Seguimos adelante. Y esto ustedes saben dónde está. En este caso puse Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La vida de Cristo nos salva. Su muerte nos reconcilia. O sea que el mensaje comienza en Belén y termina en el Calvario. ¿Sí? Ahora, en el diapositivo anterior, que no vamos a volver, pero está ahí, estaba el Getsemaní y el Calvario. Porque Cristo fue hecho pecado en el Getsemaní. Él entró al Seol en el Getsemaní y entró vivo. Jesús dijo, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará. ¿Y Jonás estuvo muerto o vivo? Vivo. Quiere decir que Jesucristo en el Getsemaní entró vivo a la muerte eterna.
y sufrió la separación eterna de Dios Padre por amor a cada uno de los que estamos aquí. Amén. Ese es el mensaje de salvación. Dios, su vida nos salva y su muerte nos salva. Y muchas veces nos olvidamos que la vida de Cristo es sustitutiva. Somos perfectos. Levanten la mano todos los perfectos. Cuando dicen Jorge Talvo, ¿quién se presenta? Jesús. Entonces, ¿cómo soy yo? Perfecto como el Padre que está en los cielos es perfecto. Porque no vivo yo, sino vive Él. Él es mi perfección. Cuando el Padre me mira a mí, no me mira a mí, mira a su Hijo. Y yo soy perfecto en el Hijo. Amén. Porque el Hijo se llama Wycliffe Medina. Cuando en el cielo dicen, vamos a suponer que dicen, Wycliffe, Jesús dice, ¿me llamaron? Porque Él se presenta en lugar de Wycliffe y de Jorge y de María y Juan y Pedro y el doctor Ruilova. O ese doctor Ruilova, Jesús dice, ¿me llamaste? Él es el representante nuestro en el cielo. Amén. Estamos en Él, escondidos en Él. Amén. Ese es el mensaje. Somos perfectos en Él. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Somos perfectos en Cristo Jesús. Por supuesto, porque su vida es la que reemplaza mi vida y su muerte es la que reemplaza su muerte. Nosotros hemos muerto la muerte eterna en el Calvario. La muerte eterna nuestra no existe. Si yo no tengo muerte eterna, ¿qué tengo? Y entonces soy perfecto, porque solamente los perfectos tienen vida eterna. Soy perfecto en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Seguimos. Leemos otra vez atrás. Fíjense lo que dice el versículo. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Sí? Seguimos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Todos somos justos en Cristo Jesús, porque estamos escondidos en Él. ¿Y cómo nos sentimos cada día cuando decimos que somos justos? Miserables, inmundos, pecadores, porque mientras más cerca de la luz estamos, más vemos nuestros defectos y más miserables nos vemos. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo muerte? ¿Sí? No es que uno dice soy justo y soy perfecto, no, con orgullo no. Somos en Cristo Jesús, pero somos considerados, y cuando el enemigo nos dice algo, nosotros decimos somos perfectos en el Señor Jesucristo. Está bien, me equivoqué, mentí, me arrepiento, pido perdón, haga todo eso, está fenómeno, les felicito. Pero en realidad el Señor nunca nos abandona. Él ya nos ve, porque Él ve el futuro, ya nos ve a nosotros caminando por las calles de oro, sin pala, porque nosotros no vamos por la corona, ni vamos por las calles de oro, vamos para ver al Señor Jesucristo y dejar las coronas nuestras a sus pies. Amén. No acomodarnos bien. Yo bauticé 35. Me falta una estrella. Vamos a dejar los pies del Señor. Sigamos. Ser hallado en Él, dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Cristo. Eso dice la Biblia. Que es por la ley, sino por la que es por la fe en Jesús. ¿Dice eso? Dice que es por la fe en Jesús. Mi fe en Jesús. ¿Cómo dice? Ah, es por la fe de Él. O sea que somos justificados no por mi fe, sino por la fe de Él. Él tuvo fe y esa fe es la que me salva. No mi fe en Él, sino la fe de Él. Amén. Ni siquiera mi fe. Porque si yo tuviese fe del tamaño
de un grano de mostaza, ¿qué diría? Al pichincha. Muévete de ahí allá. ¿Alguien movió el pichincha? No. Nadie tiene fe ni de siquiera del tamaño de una mostaza. Nadie movió un árbol. Así que Jesús, cuando le dijeron aumentanos la fe, dijo, aumentanos, pues si no tienen. ¿Cómo les voy a aumentar si no tienen? Mi fe, el creer, un niño de 12 años, ¿se acuerdan que empezamos con eso? Que él era el Hijo de Dios, dice, yo a los 12 años, dice a los doctores de la ley, les preguntó, ¿y de qué tema estaban hablando? De la Pascua. Y él preguntó, ¿quién es el Cordero? Dijeron, bueno, le dieron explicaciones. Y Jesús hacía otra pregunta, y otra pregunta, y le daban respuesta. Y le decía, vine, yo soy el creador del universo, soy Jehová Dios, que apareció a Moisés. Ese soy yo. Y ahora no parezco que soy, pero soy. Porque no tengo parecer ni hermosura y soy igual que cualquiera de ustedes, pero yo yo los creé, yo soy antes que Abraham. Y yo vine para redimirlos y salvarlos. Esa fe de Jesús, de saber que era un niño que tuvo que aprender a comer, a caminar y a escribir, de pronto decir yo soy Jehová. Imagínense la fe que tenía que tener. Esa fe es la que me salva y no la mía. Sí, la siguiente. Siendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No mi fe en Él, eso no sirve. Sigamos. La siguiente. ¿Esta es la siguiente o no? Bueno, este es el diálogo que tiene Jesús con los discípulos cuando va a Emaús. La siguiente. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea que cuando ustedes lean el libro de Ruth, ¿a quién van a encontrar? A Cristo. Si no lo encuentran a Cristo, síganlo buscando, porque Él está escondido ahí. Lo mismo Timoteo, el Nuevo y el Antiguo Testamento, dan testimonio de Jesús. Él dice, vosotros sois mis testigos, a los que iban a escribir el Nuevo Testamento, ¿no? Y el Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo. Está escondido en cada versículo de la Biblia, está escondido el ministerio, y ustedes van a ver maravillas que se abren los ojos porque van a encontrar a Cristo y olvidarse de Abraham. Desaparece Abraham. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración? ¿Quién vino? Moisés, que es la ley, y Elías, los profetas. Y cuando miraron a Cristo, ¿qué dice el siguiente versículo? A nadie vieron, desapareció la ley y los profetas, porque brilló Cristo. Amén. Si Cristo no brilla cuando estoy leyendo las Escrituras, y brilla la bestia espantosa y terrible y el vaya a saber la persecución, hemos perdido el objetivo. Tenemos que encontrar a Cristo. Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo. Está revelado Jesucristo, hay que buscarlo simplemente. Seguimos. Creo que me quedan 2 o 3. Cuando fueron al sepulcro, Jesús sabía qué. ¿Y qué dijo el ángel? No, el evangelio no está en la resurrección de Cristo. Cuando fueron a ver a Cristo al sepulcro, el ángel les dijo, no, está aquí. Y la iglesia protestante mundial se olvidó de la cruz y se fue a la resurrección. Bendita resurrección de nuestro Señor Jesucristo, le vamos a dar besos y abrazos por haber resucitado venciendo. Pero Él no vino a resucitar, Él vino a morir. Resucitó como consecuencia, pero nada más. Entonces el ángel dice, no, aquí no está el evangelio, dice, vaya a buscarlo a Él anda dando vuelta por ahí. ¿Sí? La siguiente. No me toques, le dijo a María. Como antes le decía, venga María, por favor, siéntese a los pies. Ahora dice, no me toques. Acá terminó el evangelio, yo en la cruz, ahí te voy a tocar. No me busques en el sepulcro, búscame en la cruz. Ese es el evangelio. La siguiente. Seguimos. La figura central del Apocalipsis es el león de Judá. ¿Y qué pasa cuando el profeta Juan
No vamos a leer todos los versículos por falta de tiempo, pero está en la Biblia, ustedes lo van a ver. ¿Qué hace el apóstol Juan cuando le dice, he ahí el león de Judá? Él es digno de abrir los sellos. Se da vuelta Juan y ¿qué mira? Un cordero. No mira un león. ¿Y a quién y cómo van a ser las cenas en la Nueva Jerusalén cuando vayamos nosotros al cielo? ¿Qué vamos a tener? Las cenas del cordero. O sea que el cordero nace, la figura de cordero nace en el Edén, cuando sacrifica un cordero y viste a nuestros primeros padres, y se va hasta Revelación, hasta el libro de Apocalipsis, cuando dice que asistimos a la fiesta del cordero y donde todo el universo está adorando ¿a quién? Al que está sentado en el trono y al cordero. Entonces ese es el evangelio, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La siguiente. Este es Abraham con Isaac y le pregunta, padre, ¿y el cordero? ¿Qué dice Abraham? Dios proveerá. Así que, y ya Dios nos provió el cordero. Lo que pasa es que estamos ocupados en la teología del cuchillo, en la teología del fuego, en la teología del altar, en la teología de Abraham, en la fe de Abraham, en la obediencia de Isaac. No, el evangelio está cuando se da vuelta y mira el cordero. Ahí está el evangelio. La siguiente. Ese cordero que está ahí detrás de un arbusto espinoso es la misma zarza donde Moisés vio a Jehová Dios de los ejércitos, a este mismo cordero siendo Dios del universo y que no se consumía. Y ahora está la zarza y está el mismo cordero. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo seguimos siendo zarza del desierto. No tenemos valor propio, pero el cordero se apoderó de nosotros y Él toma mi lugar. Su vida es mi vida, su muerte es mi muerte y yo soy perfecto en Él. ¡Qué maravilla! ¿Qué tengo que hacer? Decir gracias. Esa es la misión nuestra. ¿Y predicar a quién? A Cristo y solo crucificado. Y nada más. Pablo ya lo dice. Creo que hay una diapositiva más. Puse este ejemplo. Este es el tabernáculo. Y muchos hacen teología del tabernáculo. Y los expertos en el tiempo de Jesús sabían de memoria el tabernáculo. Pero no se daban cuenta que el pecador viene con un cordero al altar, el sumo sacerdote se lava las manos, entra al lugar santo y después al lugar santísimo. La siguiente. Pero en realidad, el cordero nació en Belén, ¿sí? En el Getsemaní tomó el pecado de todos nosotros, así como el hombre le daba al cordero el pecado en el otro, digamos, en lo ritual. Y entonces en la cruz del Calvario es donde es el altar del sacrificio. Y entonces Cristo decía, yo soy la puerta. Él decía, yo soy la puerta. Yo soy el altar, yo soy el cordero, yo soy el agua, yo soy el pan, yo soy el intercesor, yo soy la luz del mundo, yo soy el tabernáculo, yo soy la ley, yo soy todo. ¿Y qué hicieron con él? Blasfemia. Así que cuando nosotros hablamos del cordero nos van a decir que blasfemamos, porque hay que hablar también del plan de 5 días para dejar de fumar o de la dieta vegetariana. Ese no es evangelio. ¿Sí? Sigamos. Seguimos. Ahí está el tabernáculo y las 12 tribus de Israel. Fíjense, a Jesús y los 12 discípulos. Cuando vemos esa imagen, empezamos a ver a Jesús hasta en el Levítico, o en el Éxodo, en Números, en Deuteronomio, en todo lado está Jesús. Entonces, si no somos expertos en aquel santuario, lo considero basura, dijo Pablo. Pero cuando vemos a Cristo representado en esa imagen, entonces comienza el Evangelio a brillar en nosotros. ¿Sí? Así que esto es lo que quería comentarles en esta noche. Y tengo unas 2 o 3 diapositivas más, pero no sé si hay tiempo. Las fiestas judías. ¿Tenemos 2 minutos más? Estas son las fiestas judías. Entonces, bueno, pues la Pascua es la muerte de Cristo.
Los panes sin levadura es cuando Cristo está sepultado. La fiesta de los primeros frutos es Cristo resucitando. Y luego el descenso del Espíritu Santo, las trompetas anunciando la segunda venida y la tercera venida de Cristo. Cuando vemos en las fiestas de Israel brillar la luz de Cristo, entonces empieza a brillar el Evangelio. La última, seguimos adelante. Eso es ver parte del Evangelio. Seguimos. Bueno, el Apocalipsis, ¿y por qué no le haces tuc, 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 tuc y van pasando? Ahí, este es el libro de Apocalipsis. Fíjense cómo esa imagen que está arriba está representando al Cordero como inmolado. Ese es el Evangelio. Todo lo demás es una explicación acerca del Evangelio. Cómo tiene enemigos el Evangelio, cómo quieren destruir al Evangelio. El Apocalipsis explica todo, pero en realidad el centro es el Cordero como inmolado. Bueno, muchas gracias.